hermanos. Estamos contentos de estar con nosotros. Los miércoles de la noche, saben, es un culto de oración. Y todos nosotros tenemos algún problema. Algunos leves que no nos afectan tanto, otros tienen problemas más serios. Y conocemos a veces amigos, hermanos de la iglesia que sí que tienen problemas serios y hay que ponerlos en una forma especial en oración al Señor. Por eso vamos a darle a la oportunidad en este momento que si alguno tiene una petición especial con un motivo de oración, que la diga para que nos enteremos y todos podamos orar por él. ¿Hay alguien que tiene un motivo de oración especial? Qué bueno, que no hay ningún problema notable. Vamos a tener en cuenta, no tenemos a nuestro pastor con nosotros, no sé si está de viaje. Está de viaje, vamos a orar por él, que todo le salga bien y por su familia. Y vamos a ver si podemos orar el sábado. Es un sábado de visitas, el cual el hermano Braulio va a estar encargado de él. Y pensando en eso, vamos a pedir, pastor, por favor, usted podría venir para tener una oración. Si puede pasar aquí al frente, como estamos pasando el programa por internet, para que los amigos que están en internet puedan disfrutar de la oración directamente viéndole. Vamos a quedar así como estamos, sentados, tranquilos, mientras el pastor nos dirige en oración. Oramos por el pastor que está de viaje y oramos por el culto para el próximo sábado, que Dios pueda cuidar y bendecir. Vamos a estar inclinando el rostro, por favor, para orar. Padre amado, Dios eterno, en esta hora de la noche, cuando hemos llegado hasta este lugar para adorarte, te invitamos a que esté con nosotros y que la programación de esta ocasión pueda contribuir para el crecimiento y la fortaleza espiritual de cada uno de los que estamos aquí y de los que están conectados con nosotros a través del internet. Te pedimos en forma muy especial que tú puedas asistir, acompañar al pastor Parra con su familia donde puedan estar. De igual manera que tú bendigas la programación de todo este próximo fin de semana, la Sociedad de Jóvenes, el sábado, un día muy especial donde se invitan a nuestros amigos, vecinos, para que puedan unirse con nosotros en la adoración. Y te rogamos, Señor, que seas tú quien controle, quien dirija completamente toda la actividad. Permítenos el que podamos cada día amarte, servirte, buscarte y vivir ocupado, como presenta el apóstol San Pablo, con temor y temblor en nuestra salvación. Gracias, Padre, por amarnos y por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. La Biblia presenta en el Salmo 150 que todo lo que respire, alabe a Jehová. Y nosotros, siendo seres imperfectos, necesitamos diariamente una comunión con nuestro Dios. Necesitamos buscar cada manera en la cual nosotros podamos salir totalmente edificados. Y que a través de esa comunión que nosotros podamos lograr con nuestro Padre Celestial, nosotros podamos ver todo el plan de salvación. Y con estas palabras en mente, yo le invito a buscar en nuestros himnarios. En el himnario viejo es el himno número 265, pero en el himnario nuevo es el himno 247, el cual se titula Yo te seguiré, oh Cristo. Yo los invito a todos a ponerse en pie. Invito a nuestra hermana Beverly para que nos dirija en este canto.
Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes, sigo. Sí, Señor, te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré, aunque duro el camino, sin senones y sin luz, seguiré en pie confiado en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré, afligido, agotado, débil, lleno de dolor, regocíjome pues ando en las huellas del Señor. Te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Si me guías al gran río del Jordán, no temeré. Has pasado su sufrío y gozoso seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, y aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Amén. Les invitamos a doblar nuestras rodillas para la oración. Amado Padre, cómo nos maravillamos del amor que tú has expresado por los seres humanos. Gracias por habernos buscado, por habernos encontrado y por habernos redimido con tu sangre. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas. En forma especial te rogamos que estés con nuestra hermana Aixa Álvarez, que tu Espíritu la dirija en forma especial para que tu palabra sea la que llegue a nuestros oídos a través de ella, por los méritos de Jesús. Amén. Ahora, todos los que podamos, busquemos en nuestras Biblias en el libro del profeta Ezequiel. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 y 15. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: fuiste ungido querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas, en medio de piedras de fuego andabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Que Dios añada bendición a su santa palabra.
Esta noche tenemos a la hermana Isa que trae un tema muy especial. Hace años que conozco a Isa, conocí a su madrastra, la profesora Flora, le decíamos, ¿verdad? Y a Pivo, su hermano, medio hermano. Me enteré también que su mamá cantaba en nuestra emisora. Y pues no estoy anunciando que Isa va a cantar. Sin embargo, ella nos trae la palabra en esta noche. Vamos a poner atención y vamos a darle ahora el tiempo a ella. Leemos en Eventos de los Últimos Días que miles de personas se convertirán al Evangelio y que esto se repetirá muchas veces. El Espíritu de Dios será derramado y nosotros tenemos que estar preparados, porque ¿cómo se pueden convertir en un día? Este tema es hecho y traducido por mí del pastor Ivor Myers. Y el que sepa inglés puede ver la película The Blueprint. Se encuentra en YouTube y nada más tienen que poner The Blueprint por Pastor Ivor, con Eve chiquita, Myers. Pues él nos reta que para nosotros poder predicar el Evangelio y que se conviertan miles de personas, como en el tiempo de Pedro, cuando se derramó el Espíritu Santo en el Pentecostés, que se convirtieron 3,000. Pues entonces nosotros vamos a ver eso repetitivamente y el nombre de Dios será glorificado. Y por esa razón, Él nos dice que tenemos que hacer un jugo concentrado de la Biblia, tener una base de qué podemos predicar en 1 hora o menos para que la persona se convierta y sucedan estos milagros que Dios y el Espíritu Santo van a hacer. Nosotros somos los ayudantes de Dios y tenemos que estar preparados y saber qué es lo que tenemos que decir. Este tema usted lo va a poder conseguir en la escuela, pedir la copia de todos los PowerPoints y la traducción del tema yo la tengo y también más adelante se la daré. Perdón. Ok, nosotros comenzamos hablando de Lucifer. ¿Por qué? Porque fue el que originó todo este problema en que nosotros estamos metidos, ¿verdad? Lucifer era director del coro angelical, pero eso era como un part-time para él, porque él era un querubín cubridor. Acabamos de leer que era un querubín grande protector y que estaba en el santo monte donde está el trono de Dios. Para nosotros entender lo que es un querubín cubridor, tenemos que ir al santuario en el tiempo del Éxodo. Esta cosa no está trabajando la próxima. Ese es Lucifer. Ahí mismo en el versículo dice que los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Muchas personas piensan que él tiene dentro de su cuerpo esos instrumentos. Este de acá. Pero está lleno. Ok. Y leímos ese texto donde nos dicen que él era un querubín cubridor. Si ustedes descubren algo, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Protegiéndolo, ¿verdad? Y además, él dice más abajito que él era perfecto en todos sus caminos. Y si él era perfecto, quiere decir que él guardaba la ley.
Él, sigo apuntando para donde no es. Vamos entonces al santuario. El santuario era un modelo de las cosas celestiales, era una miniatura del gobierno de Dios, del santuario celestial. Y en estos textos que están en la pantalla, Hebreos 5 dice que es una figura de cosas celestiales. Ustedes lean los títulos y yo voy pasando por ellos. Este es el lugar santísimo donde se encuentra el arca, que es donde es el trono de Dios. Okay, aquí en Éxodo 25:17 nos habla, harás también una cubierta de oro. Ese es el propiciatorio, donde se sienta el Shekinah Glory, que es Dios, es su trono. Pero también nos dice que los querubines, habían dos a lado y lado. Ellos con unas alas se tocaba al otro ángel querubín, y con la otra se tapaban el cuerpo y miraban hacia el propiciatorio. Este es el arca. El arca es en una forma de cofre, y dentro de ese cofre se encuentra la ley de Dios, las dos tablas de piedra. Este es el fundamento del gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque ese es su trono, y en un cofre tú guardas las cosas que son valiosas para ti. Dentro de ese cofre del arca estaba la vara de Aarón que floreció, y también, no sé si por un tiempo, un container, un envase con maná. Esta es una miniatura porque el santuario, el tabernáculo que se llevaba por el desierto era pequeño. Aquí se ven una ala tocando a la otra ala del ángel, querubín cubridor, y la otra cubriéndose el cuerpo. Y mirando hacia donde está el asiento de la misericordia, que es donde se sienta Dios. Ven, ese es el Shekinah Glory que dicen los americanos, que es donde se sienta Dios. Okay. Dice que Lucifer originó todas estas cosas y que a causa de sus contrataciones fue lleno de iniquidad y pecó. Pecar y iniquidad es violar la ley. Entonces él violó la ley. Y en contrataciones es un símbolo de negocio, de administración. Y él empezó a ir en sus contrataciones y a beneficiarse espiritualmente de la lealtad que le debían al Padre. Él se la estaba cogiendo. En vez de promover el afecto hacia Dios y la lealtad hacia Dios, él estaba absorbiendo la lealtad hacia él. En Primera de Juan 3:4 nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues Lucifer, que estaba supuesto a proteger la ley, el dominio, el gobierno de Dios, que su fundamento es la ley, fue el primero en quebrantar esa ley. Y él le decía, se volvió rebelde y quería violar la ley, o sea, quitar la ley, porque era demasiado de mucho gobierno, demasiado de él en realidad al principio no era malo. Él decía que ¿por qué necesitamos la ley si nosotros somos santos? Podemos ser santos sin tener que Dios nos diga cómo serlo. Pero no sabiendo que despegándose de Dios, nosotros nada podemos hacer. Y él pues empezó a alabarse. ¿Ve? Leemos en el comentario bíblico la inmoralidad de su comercio. Contrataciones es un símbolo de una administración corrupta. Señala la introducción de provecho propio en las prácticas espirituales. Deseo de ensalzamiento propio. Aunque toda su gloria provenía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como algo propio y codició el homenaje que solo le corresponde al Creador. En vez de procurar que Dios fuera supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados,
procuró conseguir para sí mismo ese servicio y esa lealtad. Satanás, el principal de los ángeles caídos, una vez ocupó una excelsa posición en el cielo. Seguía en jerarquía a Jesucristo. El conocimiento que tenía, como también los ángeles que cayeron con él, del carácter de Dios, de su bondad, de su misericordia, de su sabiduría y su excelsa gloria, hizo imperdonable su culpa. No había esperanza posible de redención para los que habían sido testigos de la inefable gloria del cielo, disfrutado de ella, visto la terrible majestad de Dios y se habían rebelado contra él a pesar de toda esa gloria. El fuego eterno no fue hecho para el hombre. El fuego eterno fue hecho para los ángeles. Ellos no tienen un redentor. Dios no los redimió a ellos. Aquí nos explica por qué. Le leo bastante del comentario bíblico para que entiendan después cuando voy más rápido. Lucifer demostró su desprecio por la ley del Creador, condenó sus estatutos divinos como una restricción de la libertad de sus seguidores y declaró que tenía el propósito de conseguir que la ley fuera abolida, amando la transgresión más que la obediencia. Menospreció la dádiva infinita de Cristo, fue desleal a Dios, se rebeló contra sus mandamientos, expresó su desprecio por la ley del Creador, condenó sus estatutos divinos como una restricción de la libertad de sus seguidores y declaró que tenía el propósito de conseguir que la ley fuera abolida. Se rebeló contra el gobierno de Dios. ¿Por qué nosotros tenemos que saber esto? Porque tenemos que explicarle a las personas que la primera guerra que surgió, de la cual se desarrollan todas las guerras en esta tierra, se debió a la violación de la ley, a no querer estar sujeto a la ley, no querer que Dios les dijera cómo andar, qué cosas hacer. Y esa misma razón será por la cual la última guerra de esta tierra será por los mandamientos de Dios, por el sábado. Dice, el gran conflicto venidero girará alrededor del día de reposo del séptimo día. Satanás ha estado peleando, usando a hombres para violar la ley de Dios. Y aquí vemos que hasta la última guerra contra el pueblo de Dios será por leyes dominicales, leyes en contra del día de reposo. Los otros días me dijeron que Fortunio votó y allá pusieron una propuesta en Washington y él fue uno de los que lo avaló y firmó. Y es una propuesta para que hayan 2 días de reposo. Y ya ustedes saben, el sábado y el domingo, ya ustedes saben por dónde viene eso. Cuando se quita la libertad de religión y se restringe a 2 días, más tarde, como sucedió hace tiempo, que empezaron a guardar el domingo como día de resurrección y el sábado como día séptimo de reposo, y a lo largo del tiempo tiraron el sábado al piso, lo pisotearon y siguió el domingo. Pues eso yo sé porque lo vi en el Congreso. Él firmó como católico y en otro parecido a eso firmó como protestante. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí vemos que la primera división de una iglesia, porque donde dice las estrellas de Dios, son los ángeles de Dios. En otras versiones bíblicas dice de la congregación. Él dividió la primera congregación. Y aquí nos dice que él no solamente quería subir
a ser más importante y que fueran leales a Él, sino que Él también quiere estar donde está el trono de Dios. Él se quiere sentar ahí. Y dice que será semejante al Altísimo. El Altísimo es bueno, amable, amoroso. Él no puede ser así. Dios dice verdad, Él dice mentira. Lo echaron del cielo, lo echaron del cielo. Hay razones, ¿verdad? Cristo no lo destruyó. Voy a dar un ejemplo. Si alguien roba un banco y la sentencia es que le corte una mano, nunca van a robar bancos porque la gente no va a querer que le corten la mano. Pero no es por amor, por no querer robar, por querer obedecer. No, no es por eso. Es por el miedo. Y Dios quiere que nosotros los humanos le obedezcamos por amor, no por miedo a Él. Y también Él quería demostrarle a otros planetas que se desarrollara la semilla de todo esto que Satanás decía. Y ya ellos han visto cómo la tierra ha caído en tanto pecado. Y ellos, desde que mataron a Jesucristo en la cruz, ya ellos están convencidos que Lucifer no era bueno y nada de lo que él decía era verdad. Lucifer se llevó 1/3 de los ángeles. A lo mejor ustedes dicen, si yo hubiera estado en el cielo, no hubiera caído. Pero es que él empezó a ser como un político, ¿verdad? Los PNP creen que ellos están haciendo lo mejor para la isla. Los populares creen lo mismo, que están haciendo lo mejor para la isla. Pues él empezó a hablar con los ángeles y a decirle, al principio él pensaba que separado de Dios y de la ley podían seguir siendo santos, en realidad hasta que él ya se convirtió en el diablo y fue a pelear pues contra la iglesia de Dios, sus hijos. Vino a esta tierra, tentó a Eva, la engañó, ella fue engañada. Adán comió deliberadamente, ella fue engañada con mentiras, dice. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tú serás como Dios. Lo mismo que él deseaba para él, ser como Dios. Pero ¿cómo tú puedes ser como Dios sin obedecer las leyes de Dios? Si Dios es la ley personificada, es su carácter, es parte de él. Aquí vemos que él le dijo mentiras a la mujer. Le dijo que serían como Dios, y aquí se usa la palabra Elohim, y Elohim quiere decir jueces. Nosotros vamos a hablar otra razón por la cual Dios no los destruyó, y es que Él los pone en la tierra para que nosotros los juzguemos. Tenemos que pensar que un juicio tiene 3 partes. Está la acusación, está el juicio y está la sentencia. Cuando decimos juzgar, por ejemplo, juzgar a los perdidos, pues ya están perdidos, no es para que decidamos si se van a salvar o no. Es para juzgar de que Dios fue bueno y misericordioso. En realidad estamos juzgando a Dios, porque cuando estamos juzgando a los perdidos y cuando nos están juzgando a nosotros, lo que dicen los ángeles es verdaderamente Dios es justo, bueno y misericordioso. Y cuando están juzgando a los perdidos, nosotros allá también llegamos a la misma conclusión, que Dios es justo y misericordioso, y al final los que ven su vida y ellos mismos se juzgan porque ven que lo que ellos recibieron, la muerte eterna, es lo que ellos pues procuraron tener al no obedecer la ley. Y entonces ellos también dicen verdaderamente Dios es bueno, justo, misericordioso. Y la parte que nosotros vamos a hacer en el juicio, tengo entendido que es la sentencia, que todos van a morir porque el fuego está hecho para Satanás y todos los ángeles malos y las personas humanas que lo sigan a él y no acepten a Jesucristo. La primera pregunta que Dios le hizo a Adán después del pecado fue, Adán, ¿dónde tú estás? Y él le contestó, aquí.
Dios sabía dónde él estaba, lo que quería era que él supiera que él estaba perdido. Dice, y vendrán los sacerdotes y el juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Cuando se levanta un testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Aquí Dios está estableciendo un principio. Imagínense que Satanás, Lucifer, va a ser juzgado en el cielo y allá hay dos lados, Dios y sus ángeles, Lucifer y sus ángeles. ¿Y qué sucede cuando él va al juicio y el que es el juez es Dios? Pues no se podía llevar a cabo un juicio en la parte de sentencia, como decimos, porque faltaba un tercero. Un tercero puede ser un jurado, puede ser testigos. Pues vamos a ver. Pásenla. Okay. Vamos a hablar del criterio de ser juez. Dice, un jurado tiene, un jurado para ser escogido, tú tienes que tener ningún o poco conocimiento del crimen. ¿Ok? Nosotros, ¿dónde estábamos? La tierra no la habían hecho todavía. Ni siquiera habíamos sido creados. Pues estamos bien en ese criterio porque no teníamos conocimiento del crimen que hizo Lucifer. Un jurado tiene que ser ciudadano que obedezca la ley. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, le implantó la ley en su corazón y eran ciudadanos que obedecían la ley. Pero al Eva pecar, pues ya perdimos ese estatus de ciudadanos del cielo que obedecemos la ley. Y Dios quería restaurarnos a ser ciudadanos obedecedores de la ley. Un jurado tiene poder de discernir entre el bien y el mal. Tienes que estudiar la palabra de Dios para poder discernir el bien y el mal, porque es ahí donde nos dice qué es lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que nosotros debemos hacer, qué es lo que nosotros debemos escoger. Entonces, para poder discernir, nosotros, ninguno de ustedes, cuando los llamen a ser jurados, vayan, ¿ok? No se queden en sus casas, porque nosotros en verdad somos un jurado. Y si vamos ¿cómo se dice?, a hacer un juicio contra los ángeles, juzgaremos a los ángeles, pues debemos también juzgar las cosas de este mundo. Dice que no puede ser persuadido por la opinión pública fácilmente. Cuando ustedes van como jurado, le dicen que si usted ha oído o ha leído los periódicos y esas cosas, porque uno debe estar como sin conocimiento de nada y también evaluar la evidencia y no irse con lo que diga la prensa o lo que digan los periódicos. En 1 Corintios 6, 2 y 3, ¿ignoráis acaso que un día los cristianos van a juzgar y gobernar el mundo? ¿Por qué entonces no resuelven entre ustedes los pequeños litigios? ¿No ven que los cristianos van a juzgar a los mismos ángeles? Por lo tanto, podrán muy bien resolver las pequeñas dificultades terrenales. Lo que le acabo de decir, si aquí en la iglesia hay un problema, júntense, hagan una mesa redonda, oren y piensen y resuélvanlo. No lo dejen correr por ahí hasta que un fueguito pequeño se vuelve un fuego enorme. Eso hay que atacarlo cuando está pequeño.
Dice, y de Jesucristo, quien fielmente nos reveló toda la verdad. Jesucristo fue el primero en levantarse de entre los muertos para no volver a morir. Y su poder sobrepasa el del más poderoso rey terrenal. A él sea dada la alabanza, pues movido por su amor infinito, derramó su sangre para libertarnos del pecado y hacer de nosotros un reino de sacerdotes de Dios el Padre. Eternamente sean suyos la gloria y el imperio. Nosotros somos reyes. Dios nos puso aquí para juzgar a los ángeles, para que se llevara a cabo el problema aquí. Yo les di a ustedes un GPS, ¿ok? Y si ustedes ven, tienen algunos ejemplos de que todo en la Biblia pasa por el santuario. Los diferentes artículos del santuario representan ciertas cosas que vamos a hablar. Vamos a empezar con el Éxodo. Okay. En el Éxodo, lo primero que se hizo es en la primera página, usted va a ver el santuario con los diferentes pasos, ¿verdad? En el Éxodo, lo primero que se hizo fue poner la sangre de un corderito, y eso le llamaban el Passover, para que los primogénitos, hijos de Israel, no murieran. Y entonces sacrificaron una ovejita para poder hacer esto. En el santuario, el primer paso que dice número 1 es el altar del sacrificio. Y ahí vemos que Dios estaba llevando al pueblo de Israel en un camino por el santuario. Después ellos se confrontan con el Mar Rojo, ¿ok? El Mar Rojo se dividió y ellos pasaron. Los carruajes del rey de Egipto se hundieron porque ellos trataron también de pasar. Y esto es en forma de un bautismo con tierra seca porque la mayoría no estaban convertidos. Y Dios los va llevando por el santuario. La número 2 es el lavatorio o fuente donde uno se lava la sangre y el sucio que haya cogido. Y Dios los pasa por el santuario, los va enseñando. Hoy en día se encuentran ruedas de los carruajes que por ahí se hundieron, como evidencia de que ahí sucedió eso. Después, mientras van por el desierto, Dios le da el maná del cielo, el pan del cielo. Y ahí es la mesa de los panes. Dios los va dirigiendo por este camino en el santuario. Antes de darle la ley, Dios le dice que por 2 días se preparen, porque en el tercer día Él le iba a dar la ley. Una preparación de limpieza de cuerpo, corazón, todo, y oración, y lectura bíblica, y arrepentimiento y todo. Pues entonces pasaron, después de la mesa de los panes, pasaron por el altar de la oración, el altar del incienso. Y aquí entonces llegan a la ley. Pasaron también por testificar, que es la luz, el candelabro que vemos en esa limpieza. Y cuando reciben la ley, en Éxodo 20, Dios los ha llevado por el santuario. Ellos, el Israel que Dios escogió, adoraron ídolos, dioses ajenos. Y por eso perdieron de ser un pueblo escogido. Ahora ellos se salvan individualmente si aceptan a Jesucristo. En el santuario, si usted dibuja una línea alrededor, forma una cruz. Miles de años antes que Cristo muriera, en el santuario decía que Dios iba a morir en una cruz. Y no solamente eso, sino que en cada artículo que usted ve, Dios fue herido. Vamos a ver. En el altar del sacrificio, los pies, donde estaban los pies de Él, le clavaron los pies. En el lavatorio,
le metieron una lanza y ¿qué fue lo que salió? Agua y sangre. En el lavatorio se lavaban las manos para sacarse el sucio y la sangre con el agua. En la mesa de los panes lo clavaron en un brazo. En el candelabro lo clavaron en el otro brazo. Murió de un corazón que se le explotó, que reventó. Cuando él pidió agua, le dieron vinagre. Y le pusieron en su cabeza una corona de espina. No solamente decía miles de años antes que Jesús iba a morir en una cruz, en el santuario decía dónde lo iban a herir. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, traducido es Dios con nosotros. Dios ha estado durante todos los años tratando de tener una relación con sus hijos, o con su pueblo, o con su iglesia, o con la familia, o con usted. Todo lo que Él quiere es tener una relación y ayudarnos en esta vida, en esta tierra que es tan terrible. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Cuando Él vino, era el mismo Dios con nosotros, para ayudarnos, para darnos salvación, para morir por nosotros. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Como le dije, ahí se vio dónde él iba a ser herido, cómo iba a morir. ¿Por qué? Porque él es el templo. Cuando Dios baja del cielo, también vemos el santuario en el tabernáculo, en el templo. Miren, Dios desciende del trono de Dios. Viene a vivir una vida de testificación, de oración y vive la palabra. Vive una vida de oración. Deja su luz brillar testificando. Fue bautizado y fue crucificado. Yo no sé si ustedes no quedan sorprendidos, pero yo me quedo maravillada de que todo lo que está en la Biblia, después que se le entregó el santuario al hombre, pasa por el santuario. Eso es el descenso. La vida de Cristo. Él nació para ser sacrificado. ¿Dónde nació él? En un establo con las ovejas. Él era el sacrificio viviente. A los 30 años se bautizó la fuente de bronce. Estudió la palabra y la predicó. Oró, intervino en oración por otros y predicó. Y él dejó su gloria en el cielo para venir aquí a humillarse. ¿Entienden? Que todo pasa por el santuario. Los judíos no aceptaron el sacrificio de Dios. Ellos rechazaron la oveja del sacrificio, rechazaron el agua de vida que era Cristo, rechazaron el pan de vida, rechazaron la oración en la cruz cuando él dijo a Dios que los perdonara y ellos contestaron que los pecados fueran sobre ellos y sus hijos. Ellos no quisieron la oración de Dios de perdón. No le comprendieron, él era la luz y no le comprendieron y rechazaron su ley. La misma ley que fue el problema desde Lucifer, el pueblo de Israel rechazó. Al rechazar todo esto, lo rechazaron a él, porque él es la oveja de la crucifixión, él es el agua de vida, él es el pan de vida, él es la oración de perdón, él es la luz del mundo, él es la ley personificada, él es todo en el santuario. Y cuando los israelitas lo rechazaron,
Él fue crucificado y de la misma iglesia pidieron que lo crucificaran como un criminal. Pero Él sabía que estaba pagando por los pecados tuyos y por los pecados míos, para darme y darte a ti la salvación. Cuando Jesús fue crucificado, habían dos leyes, la ley moral de los 10 mandamientos y las leyes ceremoniales. Cuando el antitipo se encontró con el tipo, la oveja significaba que Cristo iba a morir. Era un recordatorio desde el tiempo de Eva, matar una ovejita, porque Dios va a venir y va a morir por nosotros. Pero cuando Cristo murió, entonces no podía seguir, el antitipo no sigue junto con el tipo, no. Se acabó el pasado, ya Él vino, ya Él murió y estamos en el presente. Y hay que explicarle a las personas que la ley, una forma de usted decirle de la ley, por ejemplo, yo estaba en Manantiales y un señor me da un papel y yo digo, sí, yo soy adventista, yo soy cristiana. Y me dice, ustedes son los que guardan el sábado la ley. Y yo le digo, ¿y usted robaría? No. ¿Usted cometería adulterio? No. ¿Usted diría falso testimonio? Y fui por casi todos los 10 mandamientos. Y yo le dije, pero ustedes no guardan el sábado, ¿verdad? Pues fíjate, dice que el que no guarde uno es como si los violara todo. Y ahí yo sentí que ese señor se sintió reprendido, como es verdad. Los estoy guardando, los estoy predicando, pero el único que ellos no les interesa aceptar es el del sábado. Pues Ivor Meyer presenta el plan de God Plan of Salvation, que es el GPS. El GPS que nos dice qué cosas nosotros debemos hacer para ser salvos. Ese era el santuario y era algo movible, porque había que estarlo moviendo y era algo simple. Luego más tarde se construyó el templo un poquito más grande, bueno, bastante grande. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas las llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque lo conocen su voz. Y volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Dios es la puerta del tabernáculo, porque dice que el camino de Dios es en el templo. Pues ¿dónde nosotros tenemos que seguirlo? En el templo. Aquí en la ascensión de Jesús vemos también el tabernáculo, vemos también los pasos que Dios dio. Por ejemplo, vino a esta tierra a ser sacrificado, fue resucitado y purificado. Y cada artículo representa eso que le estoy leyendo. Ascendió para enviarnos maná del cielo a nosotros. Allá en el cielo está ministrando entre las iglesias, porque los candelabros son las iglesias. Y está intercediendo por nosotros en oración. Y el juicio investigador, que ya comenzó desde 1844, él hizo estos trabajos. Acuérdense que él va ante Dios y le enseña sus manos clavadas e intercede por nosotros enseñando los efectos de la cruz, o sea, que él murió por nosotros.
Dice, ustedes en cambio son linaje escogido de Dios, sacerdotes del Rey, nación santa, pueblo que Dios ha adquirido para que anuncien las virtudes del que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Antes no eran nadie, pero ahora son pueblo de Dios. Antes desconocían la misericordia de Dios, pero ahora la disfrutan en plenitud. Sabemos que Israel empezó a adorar ídolos. Desde que salió de Egipto estaban adorando en el monte, ahí en la base del monte estaban adorando ídolos. Pues siguieron en el mismo camino y entonces Dios los rechazó como pueblo, porque ellos los rechazaron a él. Entonces aquí pasa al Israel espiritual, que somos nosotros, los gentiles. Ahora nosotros somos el pueblo que Dios ha escogido para llevar el mensaje, para hacer una luz en la oscuridad. Nuestro camino se encuentra en el santuario. Primeramente, usted tiene que aceptar la muerte de Cristo en su lugar. Si una persona dice, yo acepto que Jesús murió por mí y se quedó ahí, salvo, siempre salvo, está equivocado. Nosotros tenemos que tener el GPS, el mapa, porque nosotros podemos estar en un camino equivocado creyendo que estamos en el correcto. Debemos ser bautizados, que es declarar abiertamente que somos hijos de Cristo y ser limpiados y morir como Él murió. Debemos estudiar la palabra de Dios diariamente. Esto es un sacrificio diario. Debemos orar, interceder por los enfermos, por los que están fuera de la iglesia y dejar que Dios Jesucristo interceda por nosotros. Y tenemos que testificar, dejar la luz brillar, es ir a buscar a los perdidos, no es quedarnos en la casa viendo televisión o estudiando cosas que no nos van a traer nada, que cuando venga Cristo todo esto se va a quemar. ¿Y qué se va a llevar? Nada. Debemos obedecer su ley. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado este patrón, esta copia de lo que es su trono, su gobierno en el cielo. Y nosotros no solamente vamos a decir, ya me bauticé, ya soy salva, o no, ya creí en Jesucristo y que Él murió en mi lugar y ya soy salva. No, diariamente hay que orar para que Cristo, por medio de la sangre, ¿verdad?, nos perdone los pecados que hayamos hecho. Diariamente uno tiene que pedir el Espíritu Santo, ser bautizado para que Dios lo cambie. Y diariamente hay que comer la palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Porque ahí entonces podemos ser jueces que podemos discernir entre el bien y el mal. Si usted tiene que escoger entre dos cosas, tiene que saber que Dios espera de usted. Como yo le digo a la gente, mira, el meollo de todo, y yo no sé ni lo que esa palabra quiere decir, pero la gente lo dice. El meollo de todo es que usted obedezca a Dios. Eso es todo. No es solamente el sábado, no es solamente no escribirse en el cuerpo, no es solamente no comer cerdo, no. Eso no es el punto. El punto es que usted obedece lo que Dios dice que es bueno para usted. Y usted tiene fe de que esas cosas que Dios dice que no coma, esas cosas que Dios dice que no haga, le van a hacer algo mal. Nosotros no fuimos los que sacamos todas las verdades. Las diferentes iglesias sacaron la verdad. Adam Clark dice en el comentario de Daniel 7:25, en el lenguaje profético un tiempo significa un año y un año profético tiene un año por cada día. 3 años y medio, un día representando un año, sumará a 1260 años. Cuando dice 3 años y medio, cada año son 360 días y la mitad, 180. Y entonces uno suma eso y le da a los 1260. Un metodista fue el primero que sacó eso de que un día en tiempo profético significa un año.
En Ezequiel y en Número también nos dice lo mismo. Dice, cumplido esto, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año lo he dado. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Está estableciendo de que en tiempo profético un día significa un año y que es bíblico. Y un metodista lo trajo eso a relucir. John Gill, un bautista, dice, esto vamos a entrar en la profecía de los 2300 días que se encuentra en Daniel 7 y 8, que para que ustedes entiendan cómo enseñar esto. Dice, los 2300 días pueden ser considerados esos mismos años que nos traerán al fin del milenio 6 o más o menos cerca, cuando puede haber la esperanza de tener una nueva cara en las cosas sobre el santuario y la iglesia de Dios y una limpieza de la corrupción en doctrina, disciplina, adoración y conversación. Lo que John Gill está diciendo, cuando pasen los 2300 años, esos son pilares. Cuando se mandó a construir el templo y en 1844, que es hasta donde llegó los 2000, y bueno, los días que dice, y ahí es cuando el santuario iba a ser aclarado, porque más adelante vamos a ver por qué el gobierno papal oscureció todo lo que tenía que ver con el santuario. En esta figurita que no se ve, pero en la copia del original que si quieren sacar copia en la escuela se la van a dar de todas estas proyecciones, se ve bien simple. El primer pilar es cuando mandan en el 457 antes de Cristo, en inglés dice before Christ o before Deodécimo. En ese año comenzó la orden que envió Medo-Persia para construir a Jerusalén. Ya más adelante, cuando usted ve la casita, la iglesia y todo fue construida, ese es otro pilar. Cuando Jesús se bautiza es otro pilar. La cruz de él está en el medio y en el 34 después de Cristo es cuando apedrean a Esteban. Todo eso, la semana de la crucifixión está entre medio de del 27 después de Cristo y el 34. Y el resto es bien fácil de predicar si usted tiene una gráfica como esa. Entonces, lo que decía la profecía es que cuando pasaran los 2300 años, ya las cosas de la iglesia, las cosas del santuario iban a ser aclaradas. Y en el 1844 ustedes saben qué pasó. Pero vamos a ir uno por uno. Ok, las 70 semanas que llegan hasta el año 34 después de Cristo con el apedreamiento de Esteban, son en realidad 490 años. ¿Por qué? Porque si usted tiene 70 semanas, las multiplica por 7 y ahí le da los años. Porque cada día un año. Okay, este espacio de 70 semanas no debe ser entendido como días de semana, que es muy corto tiempo para que se lleve a cabo lo que se menciona. Tampoco se llevó a cabo en ese espacio de tiempo, sino que en semanas de años, que hacen 490 años dentro del tiempo, comenzando desde el día mencionado que se envió a construir a Jerusalén. Todas las cosas profetizadas fueron cumplidas y esta forma de contar de año por día no es inusual en las Sagradas Escrituras. En el sueño de Daniel, de los 2300 años, primero de las 70 semanas, tenemos una profecía que es el picture grande, así.
Esa es la profecía de los 2300 años, desde que salió la orden de reconstruir a Jerusalén hasta que en 1844 se suponía que en el 1844 todas las verdades del santuario hubieran salido a la luz. Y él está soñando los reinos que habían en ese tiempo. Estaba el fin de Babilonia, estaba después Medo-Persia, Grecia y Roma. Llegó hasta el bautismo de Jesús. Por eso dice 483, falta la semana de Jesús para hacer los 490 hasta el 34. Era Babilonia el león, esto es nada más para refrescar la memoria. El oso era Medo-Persia, Grecia era el leopardo y Roma era esa bestia. Esta bestia que representaba a Roma, se fue a atacar, destruyó el templo de Dios y atacó a la iglesia. ¿Ustedes se acuerdan que Roma perseguía a los cristianos? Pablo era uno de los que perseguía antes de ser convertido. Y imagínense qué le hacían, los mataban, los metían presos. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, y hablaba palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo, que son 3 años y medio, hasta el 1844, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Esa es la Roma papal. Dice que Daniel estaba mirando y habían 10 cuernos y un cuerno chiquititito se convirtió bien grande y arrancó 3 de los cuernos que habían. Y ese es el cuerno que Satanás usó después de Roma. ¿Okay? Roma empezó a matar a la gente, el que no creía, la forma de ellos evangelizar. Si usted no se metía a la iglesia, lo quemaban en la hoguera y cosas así. Entonces eso no le funcionó, porque mientras más cristianos mataba, ¿qué sucedía? Más cristianos nacían porque veían que esas personas estaban muriendo, siendo matados por lo que ellos creían. Y era como la sangre de ellos, era como una semilla y seguían naciendo más cristianos. Y Satanás dijo, espérate, esto no está funcionando. Ahora usa el santuario para oscurecer el santuario y para también perseguir la iglesia de Dios. Los 2300 días hay una vista completa en el paquete que pueden buscar en la escuela. Se acaban en el 1844, que ustedes se acuerdan de que alguien habla de un chasco. Pero es que las personas no entendían en ese momento que en 1844 Dios no venía, sino que Jesús pasaba al lugar santísimo a hacer el juicio investigador. Porque fue hasta el 1844 que todas las verdades vinieron, una tras otra, vinieron a relucir, y nosotros teníamos un certificado de nacimiento porque nosotros fuimos los que llegamos en el 1844 a restablecer la verdad del sábado. Aquí tengo la lista, la voy a leer de acá. Okay. Si usted tiene su GPS, sígame ahí. Dice que John Gill, un bautista, ya lo leímos ahí, habló de la restauración de las doctrinas que serían ya para el 1844. En los años 1300, John Wycliffe, con el movimiento Los Lollers, restableció la mesa de los panes, restableció la Biblia. Porque los católicos, el gobierno papal, el cuerno papal, Roma papal, tenía la Biblia amarrada al púlpito y decía que ellos eran los únicos que podían interpretar la Biblia y no la dejaban tener al público. Entonces, en los años 300, la Biblia, la palabra de Dios, que es la mesa de los panes, el número 3, fue restablecido primero. ¿Por qué? Porque si usted no tiene la Biblia no puede leer y saber cuáles son las otras verdades.
En el año 1400, Martín Lutero formó el movimiento luterano. Y él dijo que somos salvos solo por Jesucristo. ¿Por qué? Porque el papado decía que si tú quieres ser salvo, tenías que pagar indulgencias, tenías que pagar dinero. Hasta el día de hoy me encontré con un señor que me enseñó un certificado que el Papa le había hecho unas oraciones ahí personalmente para él, porque él había dado una donación inmensa al Vaticano. La salvación es gratuita y es solamente por medio de la muerte de Jesucristo, que murió en nuestro lugar. Pues eso lo restableció Martín Lutero de la Iglesia Luterana. John Calvin, un presbiteriano, empezó con el movimiento presbiteriano y restableció la oración. Dice, tú puedes orar directamente a Dios, tú no necesitas ir y que el cura ore por ti. No hay necesidad de un intermediario, solamente Jesucristo. Y él restableció el altar del incienso, que es el que en su mapita aquí es la intercesión por medio de la oración. En el 1600, John Smith y George William fundaron el movimiento bautista. ¿Y qué fue lo que ellos restablecieron? A ver si saben, bautistas restablecieron el bautisterio, el lavatorio. El gobierno papal puso esto diferente, por ejemplo. Dijeron, si tú te quieres bautizar, pues te echamos así agua, así sprinkle, te tiramos agua ahí. Cuando la Biblia dice sumergir, inmersión, cambiaron eso del santuario. Y eso no vino a relucir hasta John Smith, George William en 1600, que dijo, no, la fuente de bronce, el lavatorio, nosotros tenemos que ser bautizados sumergidos. Y ellos restablecieron, y estos son los bautistas, hasta el nombre lo dice, restablecieron la verdad presente en esos momentos, que era el bautismo por inmersión. John Wesley fundó la iglesia metodista, y él restableció el candelabro. Él dijo, cualquier persona puede ir a testificar, no tienen que ser los curas nada más, como decía la Iglesia Católica. Tú eres un candelabro, tú eres una luz. Y él restableció esa parte del santuario donde nosotros somos luces todo. Y envió personas a testificar por todas partes del mundo, había misioneros. Y eso se lo debemos a este metodista, John Wesley. Y él restableció el candelabro de las 7 luces. En 1844, que se acababa la profecía que decía después de 2300 años, que llega hasta, mire, ahí arriba lo dice, 2300 años, llega a 1844. ¿Qué movimiento vino? El movimiento adventista a restablecer ¿qué? A restablecer la ley. Nosotros restablecimos que la ley está vigente, que la ley no ha sido abrogada, que el mismo Jesús dijo, yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y entonces se restablecieron todas las verdades del santuario, y cuando ya usted tiene la ley, pues entonces puede venir el juicio investigador, porque si usted no tiene la ley y usted no la conoce, para usted no es pecado, porque nosotros sabemos que Dios, si usted no tiene ese conocimiento, pero de 1844 ya tenemos el conocimiento, y esa es la verdad que tenemos que estar predicando, que tenemos que seguirlo a Él en el camino del santuario. Él es nuestro pastor y nosotros somos las ovejas, y su lugar, su camino es dentro del santuario. Por eso es que se le da este GPS para que ustedes sepan dónde están y qué cosas tienen que hacer. Pasamos de 1844, cuando algunas personas dicen que hubo un chasco, porque todos esperaban la venida de Dios para hacer un reino, y no vino. No llegó la segunda venida. ¿Por qué? Porque lo que decía era que Él pasaba en el lugar, del lugar santo al santísimo, a hacer el juicio investigador, ya que tenía todas las verdades
puestas a la luz, pues entonces podía haber un juicio. Y así se restablecieron y llegó el término de los 2300 años. Y llegamos nosotros con un certificado de nacimiento. Los otros llegaron en cualquier día de diferentes años. Nosotros llegamos al final con la verdad de los 10 mandamientos. Teníamos un certificado de nacimiento. Y déjenme decirles que a todas estas personas, a los metodistas cuando presentaron su verdad, a los bautistas cuando presentaron su verdad presente, la gente decía que ellos eran gente loca, weird, gente, todo lo que hablan es del bautismo, o todo lo que hablan es de la mesa de los panes, de la verdad, porque ellos estaban dando la verdad presente que Dios le había dado a ellos a restablecer, y como nosotros somos adventistas del séptimo día y restablecimos la ley, también nos dicen que somos weird, que somos diferentes, que solamente hablamos de la ley, porque eso es para que Dios nos trajo aquí, para restablecer ese artículo del trono de Dios, la ley de Dios. Y a ellos le decían que eran gente que estaban mal de la cabeza, no te juntes con ellos, hasta le decían que comen bebé y todos. Voy a dejar aquí, aunque es un poco más largo, pero veremos las vistas y tendrán una idea. Ustedes tienen su GPS, tienen unas copias de lo que falta, pueden seguirlo, cómo se fueron aclarando todo, que lo que le he dicho es lo que falta. El último retrato que vemos aquí es el Papa sentándose, como quien dice, él dice que es la cabeza de la iglesia, y se sienta en un trono con 2 querubines al lado. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo soy Dios. Mírenlo a todos con la cabeza baja, ¿de qué se abochornarán? Están tratando de decir que Él es Dios. Ahí están los querubines cubridores y ahí están los 4 ancianos. Y eso es lo mismo que prediqué, ustedes tienen las copias de eso, están bien puestas para que ustedes las puedan repasar. El juicio investigador después de nuestro camino por el santuario, que ya les dije, la muerte de Cristo, usted acepte la muerte de Cristo, bautícese, siga, estudie la Biblia, ore, guarde la palabra de Dios, testifique. El Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan también siguen este patrón del santuario. Hablan de la vida y el sacrificio de Cristo. Después viene el bautismo del Espíritu Santo y tienen la figura ahí. Y después viene la importancia de estudiar la palabra, la importancia de testificar y la importancia de orar. Y en Apocalipsis, ¿qué vemos? El trono de Dios, su ley y la venida de Él. A Él esperamos para que nos resucite, estemos con Él 1000 años. Y esta página está también en el programa que le explica todo lo que sucede entre una resurrección de los buenos y la resurrección de los malos. También serán juzgados por la ley de Dios. Satanás estará 1000 años en este desierto desolado con nadie a quien tentar. El Orión también tiene el santuario y la nébula de Orión. ¿Sabe lo que pasa en la nébula de Orión? Es donde las estrellas nacen, en el bautisterio, en la fuente de bronce. La Nueva Jerusalén, después que estemos 1000 años allá, bajaremos ¿por dónde? Por el Orión. Entonces, Satanás y la tierra será purificada y Satanás y lo suyo será destruido. Y entonces viviremos con Cristo en la tierra y gozaremos de paz y no habrá nada del pecado ni nada de las cosas malas que hay ahora.
Hermanos, sigan a Cristo en el santuario. Salvo siempre salvo no es. Hay cosas que hacer. Las personas que no saben esto, le puede decir usted que usted nada más se tiene que bautizar o usted nada más tiene que aceptar a Cristo como su Salvador, pero no es así porque Cristo no los ha dejado. En el tabernáculo no los ha dicho, como dijo cómo Él iba a morir, en qué sitio lo iban a herir, todo está ahí. Y espero que busquen en la escuela todas estas vistas para que ustedes también las aprendan y puedan predicar el evangelio de la salvación. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, Padre amado. Permite que hayan absorbido como esponjas lo que he tratado de presentar aquí en tan poco tiempo. Pero sabemos que podemos predicar todo lo que es importante para que el hombre sepa y se salve. En el nombre de Jesús, amén. Hay unos cuantos coritos, vamos a cantar un corito. Esta lucecita mía la dejaré brillar, porque ese es nuestro trabajo, ayudar, cooperar con Dios para la salvación de las almas. Testificar, predicar, evangelizar, es dejar brillar nuestra luz, es prender ese se me fue la palabra. La luz. Hermanos, puestos de pie, cantaremos este corito. Esta lucecita mía la dejaré brillar. Esta lucecita mía la dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. No la apagues, Satanás, la dejaré